Pública, un tema que tiene que ver con muchos elementos. Uno, el de la seguridad de las personas. Otro, el de la logística en la transportación de mercancías en todo el territorio nacional. Y es el de los fules o los vehículos de doble remolque en las carreteras, que ha derivado en una gran cantidad de accidentes mortales con saldos impresionantes. Y está aquí con nosotros Miguel Barbosa. Él es el coordinador de senadores del PRD. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, de verdad, encantado de estar en este programa. Gracias, Miguel. Si nos puedes decir cuál es tu punto de vista de este problema en el cual hay quienes se han pronunciado por la prohibición de estos doble remolques y hay quienes han estado argumentando de la problemática que generaría si se prohíbe. A ver, mira, primero decirte que parece que se ha multiplicado el número de accidentes en los que la causa responsable o una de las partes involucradas es un transporte doblemente articulado, full trailer o dobles remolques, que es el nombre con el que se les identifica. Los medios de información han destacado mucho noticias relacionadas con accidentes y las tragedias. Pero cuando tú revisas cuántos accidentes se han provocado por lo menos en los últimos 20 años, te encuentras que son altamente numerosos. Y es cuando empezamos a revisar la normatividad aplicable que existe en nuestro país que permite la circulación de los dobles remolques. Esto asociado con los accidentes, con el miedo que tenemos los que vamos en carreteras, yo uno de ellos, soy poblano y viajo a Tehuacán, Puebla, y utilizo carreteras, o cuando voy a otro estado, y he tenido pavor de ir en un vehículo pequeño y ser rebasado por un doble remolque que va a más de 100 kilómetros por hora, mucho más de 100 kilómetros, en carreteras riesgosas, altamente riesgosas, con pendientes muy largas, donde adquieren mucha velocidad y cargados. Y cuando encuentras esas circunstancias, empiezas a revisar y te encuentras la normatividad básicamente en dos lugares. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la norma oficial 012, que es la norma que se deriva de la ley. Y es cuando te encuentras que efectivamente en México existe la autorización para que haya un autotransporte de estos dobles remolques que pueden transportar hasta 65.5 toneladas de peso bruto vehicular. ¿Qué es el peso bruto vehicular? La suma del peso del tractocamión con el peso de la plataforma y la carga. ¿Sí? Es el peso bruto vehicular. Y una dimensión de longitud de hasta 31 metros. ¿Sí? Y encuentras reglas, por ejemplo, que un transporte así debe de ir siempre transitando en el carril derecho confinado a no más de 80 kilómetros, con la luz prendida permanentemente y con una distancia de no menos de 100 metros entre vehículo y vehículo. ¿Eso se respeta? Eso no se respeta. Para nada. Y encuentras tú que hay una cultura no diría que en la población mexicana, pero sí en segmentos muy especiales y sobre todo en los choferes, en los conductores, que violan la ley permanentemente. Que existen empresas muy fuertes de transporte que presionan al chofer, lo obligan a trabajar y el chofer va conduciendo no en condiciones óptimas de salud, hablo de salud mental, estado físico, van cansados, a veces han ingerido cosas para seguir despiertos y seguir trabajando, y ahí están las grandes tragedias. Hoy ahí, Miguel, te interrumpo, hay todo un debate importante. Casi las grandes empresas, las grandes corporaciones tienen estos dobles remolques, ahí transportan más, desde luego es abaratamiento de costos, pero también son muchos accidentes los que hemos visto en estos dobles remolques. Y hay el otro tema que es el hombre camión, que solo tiene uno, y esto. Dicen las empresas, oye, ¿sabes qué? Va a haber más inflación si quitamos estos costos inmediatamente, no puedo surtir, va a haber falta de proveeduría si me lo quitan. ¿Cómo se maneja en otros países y cuál es tu propuesta, Miguel? A ver, nosotros primero propusimos una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la ley, que es lo que puede hacer el legislativo, donde se reforman
se reforma específicamente el artículo 50 de la Ley de Puentes, Caminos y Autotransporte Federal, que tendría que provocar la modificación de la norma oficial 012 para prohibir el uso de transportes de doble remolque, así, estrictamente para prohibir, y donde introducimos una serie de vertientes que hoy no son tomadas en cuenta, porque hoy solamente lo que determina las reglas es la competencia económica, y metemos el tema de la seguridad de las personas, y metemos inclusive revisiones que tiene que ver con meter todo esto a los parámetros que van a funcionar con el Sistema Nacional Anticorrupción, revisiones y demás. Una autoridad que regula pero que no supervisa no sirve, porque las normas allí están, pero dígame dónde están las básculas para ver el peso vehicular que se va transportando. Debo decirles que un doble remolque, cuando lleva carga como fierro, cemento u otras cosas de concreto, puede llevar más de 100 toneladas. 100 toneladas, no hay frenos, no hay sistema mecánico de frenos, ¿sí?, que detengan a un vehículo de esas características. ¿Qué pasa con el argumento que han dado las empresas, que son las que tienen por ejemplo, hay un inventario o el gobierno, la autoridad, sabe cuántos dobles remolques circulan en el país? No lo sabe. Pero ahí, Miguel, Por ejemplo, No lo saben. no lo Miguel, sabe. yo estoy totalmente de acuerdo con esta iniciativa tuya de que prohibí tajantemente. Ahorita nos decías fuera del aire que la prohibición no sería de la noche a la mañana, porque las grandes empresas, hay que decirlo, las grandototas, son las que se benefician de estos dobles remolques. Les sale más barato contratar un solo camión que llevar a 3 hombres camión. Pero tampoco lo puedes quitar de la noche a la mañana porque, bueno, no hay suficientes hombres camión, elevarías muchísimo los costos, generarías presiones inflacionarias. El gobierno, la SCT, no ha querido eliminarlos, quiere bajarlos y controlarlos y de nada sirve, pero ya lo vemos. Tienes esta propuesta que tú presentas, platícanos. Nosotros vemos al gobierno muy, muy aliado con los intereses de las grandes empresas de autotransporte. O sea, no se esperaron a que se desahogara un foro que está organizado para este miércoles, un foro, que luego los foros sirven para no hacer nada o para distraer la orientación de las cosas, ¿no? Pero no se esperaron hasta que terminara, sino salió el secretario Ruiz Esparza, salieron a decir que ellos estaban en contra de que se prohibiera la circulación de los dobles remolques. Ya marcaron una posición antes de entrar a un foro. Y el argumento que dan es el desabasto. No existe eso. Estados Unidos, que es un país territorialmente más grande que el nuestro, que tiene mucho más consumo interno que el nuestro, en Estados Unidos, cuando dicen y mienten que los dobles remolques están autorizados, el doble remolque en Estados Unidos requiere de un permiso especial y son remolques pequeños. No son los remolques que vemos en las carreteras, que el primero y el segundo son del mismísimo tamaño. Y son utilizados para empresas de paquetería, Federal Express y todas ellas, porque es la forma como ellos pueden ordenar mejor su carga. Pero todos los demás son transportes uniarticulados, son trailers con una sola plataforma o un solo remolque más largo del que está acá, más largo del que se autoriza acá, que son de 31 metros y que se exceden otros, ahí son hasta 25 metros. Por ejemplo, en Estados Unidos, los dobles remolques y los camiones uniarticulados o cualquier transporte no puede transportar más de 23 toneladas de carga. Y aquí estamos en 65, que cuando es fierro y es cemento, va más de 100 toneladas de carga. Y a esto les pongo en los riesgos el tipo de carreteras. Y les ponía yo de ejemplo, también fuera del aire, por ejemplo, el diseño de las curvas. En Estados Unidos, una curva está diseñada para que pueda ser trazada y lleve 15 hasta 20 grados de curvatura. Y se utiliza una distancia de 500 a 1000 metros. En México, nuestras carreteras, las curvas tienen de 30 a 40 grados de curvatura y se construyen en 300 metros.
Y la orografía de nuestro territorio es mucho más complicada que la de Estados Unidos. Somos un país de sierras, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental y un conjunto de cosas. Entonces, yo lo que veo y estoy de acuerdo en lo que estás comentando, que fue un comentario que hicimos antes de estar en el aire, que no podrías decretar la prohibición de la noche a la mañana. Tenía que hacer un proceso de evolución para poder mejorar el transporte uniarticulado, es decir, de una sola plataforma o un solo remolque para prohibir el doblemente articulado. Y no existe un problema de desabasto. Eso no es cierto. Ahí, Miguel, ¿no sería de la noche a la mañana? ¿Qué temporalidad se estaría previendo? Me imagino que eso ya no tendría que venir en la ley, sino en la reglamentación. Sí. Pero obviamente se tiene que presentar la solución, el problema y la solución. ¿Qué solución se tendría que dar? Ya no, supongamos que todos coinciden y que ya no van a circular los vehículos doble remolque. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, mira, sí tendría que ser en la ley, en el régimen transitorio, porque si no, lo llevas a la norma oficial que pone la Secretaría y capaz que te lo pone años, ¿no? No puede ser de meses también. Yo he pensado que pueden ser 2 años, los que sean necesarios para una transición a que ya no haya dobles remolques. Ahora, tenemos que establecer un conjunto de cosas. Se tiene que revisar inclusive hasta el salario de los choferes, ¿sí? Se tiene que revisar para poder remunerar a los choferes por la jornada de transporte que pueden ellos utilizar. Son 8 horas, lo que marca la ley. Aquí veríamos qué tiempo sería para poder hacerlo. Tendríamos que establecer también si tiene que ser un chofer o 2 choferes. Tiene que haber un conjunto de cosas si lo que queremos es privilegiar la seguridad de las personas. Tendría que haber formas muy estrictas de cómo revisar el estado mecánico de la unidad. Básculas, es decir, la autoridad, bueno, la ley ahí está y siempre habrá transgresión a la ley. La autoridad tiene que ser capaz de vigilar y sancionar la transgresión a la ley. Oye, Miguel, esta discusión, ahora sí que esta película, no con tu iniciativa, pero también ya la vivimos hace 6 años en la administración anterior. También se vio el tema de los dobles remolques, se hizo todo un evento para ver medidas, para ver pesos, y al final quedó prácticamente igual. ¿Qué ha sucedido? Se ha ido incrementando inclusive, ha ido subiendo la autorización de dimensiones. La presión que las grandes empresas hacen sobre la autoridad es muy fuerte y por eso nosotros las vemos aliado al gobierno, a SCT, de las grandes empresas. Yo no quiero controvertir, yo ni quiero acusar aquí de corrupción, ni quiero acusar de beneficios personales ni demás. Yo creo que ya está en el ánimo de la gente que esto se revise y va a tener que revisarse de fondo. Y si la solución es la prohibición de que se transiten los dobles remolques, ahí tenemos que llegar. Sino que nos digan de qué otra forma. Sí, porque la otra es reduces un poco el tonelaje, reduce el tamaño, pero sigue, no hay suficiente verificación, los choferes van a seguir yendo a 100, 120, lo vemos en la carretera de Querétaro, que ya parece carretera de doble fuelers, ¿no? Es una invasión tremenda. Como tú dices, vas ahí, te sientes en tu cochecito, a ver a qué horas te aplastan. Esto de nada sirve. Bueno, yo estoy totalmente a favor de que se elimine, porque de nada sirve que los hagan más chiquitos y que si de todas maneras los choferes van a ir a la velocidad que se le dé la gana y la SST no está capacitada, no puede verificar cada uno. Por ejemplo, otro factor es el tiempo del parque vehicular. En Estados Unidos no hago un parangón, pero... O sea, la antigüedad es... La antigüedad, 5 años. Es más o menos el promedio que se utiliza. ¿Aquí 16? Aquí tenemos talleres de 20 años o más. Bueno, son autos, ¿sí? Son clásicos ya, ¿no? Y luego una forma también de la presión y los acuerdos del libre comercio nos llevó a eso, ¿no? A la introducción de chatarra. El parque vehicular en México es numerosísimo. 35 millones de vehículos circulan en México. 35 millones. De esos, sin duda, tiene que ver con nuestra economía, Miguel, todo eso. De parte de las grandes cadenas comerciales y de los transportistas,
se ha dicho, en caso de que se prohibiera, habría desabasto y se encarecerían los productos. ¿Acaso hoy que existen los dobles fulls, las economías que se logran se trasladan a los consumidores? Mira, es una forma de competencia entre los transportistas, ¿sí? El doble remolque abarata la carga, el precio del transporte de la carga. Sí se lo abarata, pero se vuelve ganancia de la empresa. No se refleja en el precio del producto. Eso está visto, está revisado, está analizado y está estudiado perfectamente. Entonces no es cierto que es un asunto también que disminuye el precio del doble remolque, ¿sí? Dicen disminuye el consumo de combustible, porque es trasladar la carga por un solo motor. Y cuando se hizo el estudio, dicen, a ver, un doble remolque en carreteras mexicanas provoca un congestionamiento de tráfico muy grande, que provoca que otros vehículos que vienen atrás o que vienen cuidándose utilicen mucho más combustible, ¿sí? También hay estudios que el doble remolque no es cierto que abarate el consumo de combustible y la emisión de contaminantes, sino por el contrario los aumenta. Entonces no encontramos nosotros de verdad razones para poder sostener en carreteras mexicanas, porque la norma 012 lo que te hace es que te hace una clasificación no solamente del transporte, sino de los caminos. Sí. En tu propuesta, Miguel, la transición, ¿cómo sería a ya evitar el doble remolque? Es decir, a desaparecer totalmente el doble remolque, transitar a qué tipo de camión, de qué medidas, de qué dimensión, qué tan grande puede ser. Mira, yo establecí un límite de 25 metros de longitud, así lo pusimos, y 40 toneladas de carga con peso vehicular. Eso implicaría que trasladarías alrededor de 30 toneladas, ¿sí? Porque el peso vehicular puede ser entre 8 y 12 toneladas, que es el tractocamión y es la plataforma o el remolque, porque el peso bruto vehicular es la suma del transporte, o sea, del tractocamión, de la caja, más la carga. Es el peso bruto vehicular, ¿sí? Y en ese sentido, nada serviría tener dos remolques chiquitos como los de Estados Unidos porque serían más de 30 toneladas. Porque los chiquitos transportan cosas ligeras y por eso no se utilizan allá Para los fierro. dobles remolques para cargas pesadas o cargas especializadas, sino se utilizan remolques con cajas más largas. Yo acabo de estar allá en Estados Unidos y anduve circulando de California, de Los Ángeles a otro lugar, ¿sí? Y de verdad, yo que estoy interesado en este tema, traigo hasta fotografías. Solo 3 dobles remolques encontré, como en 8 horas de carretera que estuve en Estados Unidos. 3 dobles remolques y eran de Federal Express. Oye, Miguel, ¿Sí? ¿qué destino probable puede tener esta iniciativa que estás presentando en la medida de que tú más o menos conoces la correlación de fuerzas que hay en el interior? Mira, hay una presión social muy fuerte ya para impulsar este tema. Con rumbo, ahora lo pongo al revés, con rumbo al 2018, vamos a ver qué partido se opone a este asunto. Vamos a ver qué partido se pone en contra del sentir de la gente en este asunto. Mira, aquí ya presentamos, la primera iniciativa fue por parte, parece que del propio PRI, en Cámara de Diputados, parece que sí. Ya presentó PAN en Cámara de Diputados, Partido Verde en Cámara de Diputados, y aquí en Senadores presentamos PRD. Bueno, primero que yo presentó al principio de la legislatura 2 senadores del PRI, ¿sí? Patricio Martínez y Arturo Zamora, y yo la presenté con motivo de esta coyuntura. O sea, estamos creo que en condiciones de generar una mayoría legislativa. Yo espero que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se vuelva un obstáculo para que el legislativo resuelva de manera correcta. Miguel, ¿sí está ya comprobado que estos dobles remolques son los que originan los accidentes y daños? Yo creo que sí, yo por los casos que he visto y temas particulares, pero sí está comprobado, sí hay estadística de que están originando los accidentes que hay en carreteras. Sí, mira, a ver, siempre habrá accidentes. Con dobles remolques o sin dobles remolques, siempre habrá accidentes. Si no se cumplen las reglas de tránsito, ¿verdad? Todos los transportes tienen que tener una normatividad
tendrá que seguir siendo 80 kilómetros por hora. Circulación confinada, carril a la derecha. Distancia entre vehículo, 100 metros y luces prendidas permanentemente. Así encuentra uno la fila en convoys, que hay una prohibición, por cierto, de que vayan en convoys, provocan más congestionamiento. Pero ahí en Estados Unidos pidieron que van en convoys, los trailers en la noche, ahí van circulando. Sí que hay todas para referir que el sobrepeso y la sobrelongitud provoca el descontrol. No hay frenos que puedan parar a un transporte que vaya a más de 100 kilómetros por hora y que lleve más de 100 toneladas. Y de ahí de los peso. accidentes, ¿no? Los accidentes no son por algo. Estas cosas especializadas, por ejemplo, comienza uno a ver y encuentra uno cosas así rarísimas. El efecto chicote, por ejemplo, lo que le llaman. ¿Qué es el chicote en el doble remolque? Va el tractocamión, primer remolque y segundo remolque. En un momento, en una reacción, primer remolque y segundo remolque. En un momento, en una reacción de esas, por un asunto de imprevisto, que hay un cerrón de un vehículo que quiera salvarlo, el primer remolque responde en la misma dirección que lo que le hizo el chofer. A la derecha. Pero el segundo no. El segundo no. El segundo responde en sentido contrario. Claro. Ese es el chicote que va y pega contra las barreras de contención, que se voltea, que se lleva al otro y que se genera una barbaridad. Pues Miguel, nos da mucho gusto tenerte con nosotros, una iniciativa realmente importante, qué bueno que la presentas, ya se habían dado antecedentes, es una discusión, decimos, ya la habíamos visto, pero no ya a nivel de iniciativas, esperemos que esto pase. Muchas gracias, Miguel, qué gusto. Gracias a ustedes. Gracias y suerte el miércoles. Atento con esto y dale seguimiento. Gracias, Es Miguel. lo que yo les diría y les pediría. No, desde luego. Bueno, Miguel Barbosa, ya lo escuchó usted, es el coordinador de los senadores del PRD, precisamente en el Senado de la República. Regresando, otro tema bastante candente, el tema de los verificados.